Seguimos en punto de partida, nos visita Adriana Molina, candidata a senadora por el departamento de la capital, por Cambiemos. Gracias por estos minutos, Adriana. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es, yo te conozco de tu tarea, bien digo, en el Consejo Deliberante. ¿Por qué este desafío, no? Bueno, de algún del departamento de la capital, que es un poco más amplio. Más amplio. Bueno, pero por dos razones. La primera, porque yo estoy dentro de un espacio político, dentro de un grupo que tiene como candidato a José Corral como candidato a gobernador. Y así como en el 2007, cuando Mario Barletta iba de candidato a intendente, y junto con José me vinieron a proponer que formara parte de ese grupo que se planteaba el desafío de tener un proyecto para la ciudad de Santa Fe, y fui concejala cuando Mario era intendente. Ahora algo similar, que cuando José empezamos a trabajar y a plantearnos esta propuesta para la provincia, llegado un momento nos parecía que el mejor lugar que podía aspirar a trabajar era el departamento de la capital, pero porque además hace más o menos un año, un poquito más, vengo trabajando en el ente de coordinación del área metropolitana Santa Fe. El área metropolitana Santa Fe es todo el departamento de la capital, más varias localidades del departamento de las colonias. Claro. Esperanza, Fran, San Agustín, Colonia San José, Santa Rosa de Calchines, de Garay y Carrastacito de San Justo. Y eso me permitió, sin duda, recorrer cada ciudad, cada pueblo, tener otra mirada, una mirada que es una mirada metropolitana justamente, porque ya no es solamente ver los problemas y los desafíos de la ciudad en el contexto de ciudad, sino esto un poco que está pasando cada vez más, que cada vez hay menos límites territoriales y hay que verlos a los problemas y a las oportunidades. Sí, sobre todo en el contexto de cambios muy bruscos a nivel social, económico, claro, ¿no? Se da eso. Laboral. Laboral, y además lo que le pasa a Santa Fe Ciudad pasa en muchas otras ciudades centros, ciudades núcleos, digamos, como puede ser el caso de Rosario, como puede ser el caso de Mendoza con el Gran Mendoza, Rosario con el Gran Rosario, Córdoba con el Gran Córdoba, que cada vez más las personas tienen su proyecto familiar, su proyecto de vida en un lugar y trabajan o estudian en otro, y a la vez las ciudades como Santa Fe, cuando miramos hacia dónde crece hacia el norte, que es donde le quedan tierras, digamos, para crecer. Y cada vez menos, ya se está poblando todo. Claro, y ahí nomás ya está Montevera, y ahí nomás ya está Recreo, y si nos vamos para la costa, también. Ya ahí, ya Colastiné, casi que uno agarra la 1 y no sabe dónde. Si es Rincón si es Colastiné, si es Rincón, si es Santa Fe, si es Arroyo Leyes. Claro. Y bueno, creo que eso fue lo que me llevó a tomar este desafío. Esta decisión. Me imagino que estás pensando algunos ejes de trabajo para este desafío en caso de que te toque ser senadora, ¿no? Sí, el primero, porque me parece que es transversal, digamos, a esta decisión, tiene que ver con transparencia legislativa y con rendición de cuentas. Nosotros con José creemos que el Senado tiene que tener un presupuesto mucho más austero, que en general, digamos, todo lo que signifique plantas políticas tienen que tener presupuestos mucho más austeros, pero creo que así sea un peso, 100 pesos que recibe un senador, porque los senadores en Santa Fe no solamente legislan, sino que además tienen fondos que justamente reparten en su territorio, y me parece que así sea un peso, 100 pesos, tiene que haber transparencia acerca de a quiénes, por qué, dónde, cómo se dan esos fondos. Tiene que haber criterios para decir acá sí, acá no. Sí, es un tema difícil, bueno, Adriana, porque digo, no solamente en Santa Fe, sino mira en perspectiva nacional, para no irnos al extremo de otros países. Hay mucho reparto de subsidios y asociaciones que es inclusive para personas jurídicas debe ser complejo determinar si fehacientemente son reales o no, digamos. Sí, y aún
sin irnos a esos extremos, yo tomé los subsidios que dio el senador actual, digamos, el año pasado, entre enero y noviembre, y, por ejemplo, lo que detecté que el 80% de los subsidios son para la ciudad de Santa Fe. Y a mí no me parece que un criterio o el criterio tenga que ser, porque quizás por eso lo hizo, un criterio poblacional. Este es el departamento, la capital, y hay que pensar justamente en las instituciones, en las pequeñas comunas, porque si lo que es poblacional, hay otro tipo de respuestas que tienen que ver más con la coparticipación, con otro tipo, digamos, de respuestas que se da. Así que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Este tiene que ser... Ese es un eje. Este para mí es un eje, y la transparencia legislativa, que es decir, bueno, ¿qué hago como legisladora yo? ¿Qué proyectos presento? ¿Qué proyectos acompaño? ¿En qué comisiones estoy? ¿Cuál es mi trabajo en las comisiones? ¿Voy a las sesiones? ¿No voy? ¿Cómo intervengo? Y además, hoy esto es muy fácil de hacer, porque con que yo hice una página simulada web, solamente ahí, solamente con una página que es lo más amigable, que es gratuita, por supuesto, sí. Vos perfectamente esto lo podés tener ahí y cualquiera puede acceder, ni hablar ustedes que son comunicadores, que seguramente les puede aún interesar más para difundirlo. Y además, ¿sabes qué, Luis? Pensá que Santa Fe es una de las pocas provincias que no tienen la ley de acceso a la información pública. Así que si vos me preguntás qué otro proyecto, y yo te digo ahí, volveré, porque hubo ya 7 veces perdido estado parlamentario la ley de acceso a la información pública en la provincia. Volveremos a presentar nuevamente una ley. Después lo vinculado a movilidad, conectividad, creo que es otro tema central dentro del departamento de la capital, desde un transporte interurbano que de respuesta a esto que conversábamos recién. Sí. Por la complejidad, ¿no? Claro, por los recorridos. De la ocupación territorial. Exactamente, por los recorridos, las frecuencias, el costo y la movilidad. Tratar de salir un poco del paradigma solamente del automóvil particular, por eso también la necesidad de que haya un buen transporte interurbano, la conectividad vinculado a lo que son bicisendas. Mira, se puede perfectamente, porque no son obras imposibles por los costos, pensar en avenidas interurbanas hacia el norte del departamento de la capital, de General Paz al norte, llegás a Chaco Chico en 8 kilómetros, 9 kilómetros, Aristóbulo del Valle al norte y Peñalosa al norte, y podríamos perfectamente tener otro tipo de conectividad donde además vos podrías ahí pensar en para el automóvil o para el transporte interurbano, depende de la extensión, si es un carril único o no, digamos, pero seguro, por ejemplo, con bicisendas, y pensar en estaciones multimodales, de modo tal... ¿Y por qué no pensar también, Adriana, en el transporte compartido, no? Si uno ve lo que está pasando en el mundo... Claro que sí. Claro que porque pensarlo con la lógica de los 50, con una lógica keynesiana, fordiana, digamos, nos quedamos un poco atrás de lo que está pasando en el mundo. Digo, en el mundo la lógica no es construir cada vez más carreteras, sino ver cómo con la tecnología se puede resolver esta... Con estaciones multimodales, Exacto. con otro tipo de transporte, el transporte fluvial. Nosotros deberíamos pensar en el transporte fluvial. Creo que, y a mí la verdad me interesa mucho el tema de movilidad y conectividad, probablemente por esto que anduve recorriendo mucho, porque además creo que es la gran oportunidad que tenemos también, porque con una buena conectividad se puede pensar desde un turismo metropolitano. Sí, mejora la calidad de vida de la gente. Totalmente. Este creo que es sin duda otro de los temas, y por supuesto, bueno, temas vinculados a la cuestión legislativa, vinculados al tema de justicia, al tema de seguridad. Creo que estos también son temas que hay que abordar seriamente, y también probablemente porque lo conozco mucho a José y he trabajado mucho con él, y por eso creo que es el mejor candidato que tenemos, por ser, entre otras cosas, una persona que conoce mucho el departamento de la capital. Tratar de lograr poner realmente en valor lo que es el departamento de la capital, sobre todo vinculado a obras. Mirá, el departamento de la capital, yo digo, tiene más agua que tierra.
en extensión, digamos. Si nosotros miramos, hacemos... Un espejo de agua. Si lo mirás de arriba, es un espejo de agua. Y es así. Y no hay una planificación metropolitana, una planificación vinculada, te diría, solo al departamento de la capital, relacionado con la seguridad hídrica o con el riesgo hídrico, como te guste llamarlo. No hay. Es decir, se puede hacer una obra acá, otra allá, y probablemente en algún momento no se resuelve exactamente el tema, y para eso creo que el modelo de Santa Fe es un buen modelo, que no lo ha hecho solamente José, sí, yo creo que se tomó la decisión desde Barletta acá a poner en práctica lo que era el Instituto Nacional del Agua, el plan director, y las obras que se fueron haciendo fueron planificadamente, y los fondos nacionales, provinciales que se consiguieron fueron planificados. Creo que ese es otro tema central a trabajar. Sí, sin duda. Y más con el cambio climático, Adriana. Totalmente. Yo creo que no es posible no tomar decisiones y además planificadamente. Además, bueno, hablando de cambio climático, de ordenamiento territorial, todo lo vinculado al cordón frutícola. Hablaba hace un par de días con Beto Pallero, el presidente comunal de Montevera, y me dice: Beto, ustedes hablan de cordón, dice, ustedes porque no conocieron el cordón. Dice, ahora es una cinta, ya no es más un cordón, teniendo en cuenta esto que va sucediendo, ¿no? De un ordenamiento territorial no muy ordenado, llamémoslo de ese modo, más el tipo de productos que se utilizan, bueno, todo lo que sucede. Ese también, que tiene que ver con esto, en definitiva, ¿no? Sí, son conflictos de la vida moderna, digamos. Santa Fe era el primer productor nacional en 1980 de hortalizas. Claro. Se perdió todo ese periurbano por el avance inmobiliario. Pues son temas seguramente a abordar, y el tema productivo, si querés, lo charlamos en otro momento. Bueno, gracias. Muy interesante el tema productivo, ¿no? Porque hay muchísimos desafíos. Sí, y aún estamos a tiempo, porque hay momentos donde a veces uno dice, bueno, ya no se puede. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.